El conde Dooku construyó al General Grievous como la respuesta definitiva al orden Jedi. Lo diseñó para matar, lo entrenó personalmente, lo dotó de una velocidad y una brutalidad que pocos podían sobrevivir, pero cometió un error que lo perseguiría hasta el final de las guerras clon. Diseñó un arma perfecta para matar a cierto tipo de Jedi, sin considerar que existía uno que no se parecía en nada a los demás. Hello there. Para entender por qué Obi-Wan era el único capaz de derrotar a Grievous, primero hay que entender exactamente qué era Grievous. Y la respuesta no es tan sencilla como un general droide muy peligroso. Grievous no era simplemente un guerrero que había aprendido a combatir. Era una obra de ingeniería diseñada con un propósito absolutamente específico: matar Jedi. Cada aspecto de su cuerpo, su mente y su entrenamiento apuntaba a ese único objetivo con una meticulosidad que resulta tan fascinante como perturbadora. Esto no fue improvisado ni fue el resultado de una casualidad. Fue un proyecto concebido con una frialdad y una precisión casi admirables en su perversión, pensado hasta el último detalle por mentes que conocían el orden Jedi desde dentro. Kiman-Jai Shilal, que es el nombre original del ser que se convertiría en el General Grievous, era ya un guerrero Kalish de gran reputación mucho antes de perder su forma orgánica. Los Kalish eran un pueblo guerrero por naturaleza y cultura, y Shilal había demostrado desde joven una capacidad de liderazgo y una ferocidad en el combate que lo habían convertido en una figura casi legendaria en su mundo natal de Cali. Pero el accidente que destruyó su cuerpo, que en realidad no fue ningún accidente según revela el universo expandido, fue el punto de inflexión que lo transformó en algo completamente diferente a lo que era. En la novela Labyrinth of Evil de James Luceno se revelan los detalles de esa transformación, y son mucho más oscuros de lo que cualquier descripción superficial sugeriría. El clan bancario, con el conocimiento y la supervisión de los geonosianos, no simplemente reparó el cuerpo dañado de Shilal, lo rediseñó. Y lo que es más perturbador, también rediseñaron su mente, de manera quirúrgica, sin que él lo supiera. Si este tipo de análisis te llega al fondo, suscríbete. Hay muchos más secretos como este esperándote en esta galaxia. Los geonosianos habían desarrollado técnicas de alteración neurológica que permitían modificar la psicología de un ser sin que éste tuviera ningún recuerdo del proceso. Grievous creyó siempre que su crueldad era su naturaleza original, que el instinto asesino que lo definía había estado siempre ahí. No tenía ninguna conciencia de que le habían borrado su sentido del honor, su código moral, su capacidad de empatía. La novela es explícita al respecto. Los geonosianos dispusieron que Grievous fuera básicamente ira y furia, nada más. Lo que originalmente había sido un guerrero con un código propio y lealtades genuinas, fue reducido a un instrumento puro de violencia dirigida. El conde Dooku encontró esto extraordinariamente conveniente. A diferencia de otros estudiantes del lado oscuro, a los que había tenido que empujar activamente hacia la rabia y el odio, Grievous ya venía equipado con esas cualidades de fábrica. La rabia estaba instalada quirúrgicamente, esperando ser canalizada en una dirección precisa. Y así fue como Dooku pudo entrenar al general en las 7 formas clásicas del combate con sable láser, en un tiempo que habría resultado imposible para cualquier ser que aprendiera de forma natural. Las 7 formas son el pináculo teórico del arte del duelo Jedi. Shi-Cho, la primera y más fundacional. Makashi, la elegancia del duelista refinado. Soresu, la fortaleza defensiva. Ataru, la acrobacia y el movimiento explosivo. Las variantes Shien y Gemso, que combinan defensa y contraataque poderoso. Niman, la forma del equilibrio. Y Huyo, la más agresiva e impredecible. Dominar una sola de estas formas a nivel de verdadera maestría requiere años de práctica intensa y meditación profunda.
Para Gribus, con sus circuitos de combate y su capacidad de almacenamiento digital, fue cuestión de semanas. Labyrinth of Evil describe momentos durante los entrenamientos en los que incluso el propio Dooku, ex maestro Jedi, con décadas de experiencia a sus espaldas, se encontraba momentáneamente superado por la velocidad y la brutalidad del cyborg, lo cual es notable si se piensa en quién era Dooku. El cyborg resultó ser una criatura de aprendizaje sin precedentes. Pero mientras observaba esos entrenamientos, Dooku percibió algo que lo incomodó profundamente. Algo que identificó con claridad, pero que, por una mezcla de soberbia y practicidad, nunca corrigió del todo. Gribus era perfecto en la ejecución de las formas, absolutamente impecable en la mecánica, absolutamente letal en la velocidad. Pero no comprendía el combate en su dimensión más profunda. Era como un intérprete capaz de ejecutar la partitura más compleja sin un solo error, pero incapaz de sentir la música, incapaz de improvisar, incapaz de responder creativamente a algo que no estuviera contemplado en los parámetros. Las formas de combate son, en última instancia, respuestas destiladas a situaciones conocidas. Son el resultado de siglos de experiencia en combate contra oponentes que combaten de cierta manera. Un oponente que viola de raíz las asunciones sobre las que esas formas están construidas puede crear una disonancia que los algoritmos no saben gestionar. Dooku lo vio, lo nombró mentalmente y lo dejó ahí, sin resolver. Esa decisión, aparentemente menor, terminaría siendo el epitafio del general. Ahora bien, para entender por qué esa limitación resultaría fatal con el tiempo, hay que entender a qué tipo de oponentes Gribus había sido específicamente calibrado para matar. Y aquí es donde la historia interna del Orden Jedi, durante las Guerras Clon, se convierte en parte inseparable de la historia del cyborg. Porque Gribus no mató a los Jedi de la República Clásica, mató a los Jedi de las Guerras Clon. Y eso es una diferencia enorme. Durante siglos, el Orden Jedi se había definido por la contemplación, la búsqueda de la armonía con la fuerza, el servicio a la paz y la diplomacia antes que al conflicto. Los Jedi eran guardianes, no soldados. Su entrenamiento incluía tanto el desarrollo espiritual como el combate físico. Y ambos aspectos estaban profundamente integrados como dos caras de lo mismo. Un Jedi que no meditaba no era un Jedi completo. Un sable láser construido sin la meditación adecuada era menos que la suma de sus partes. La construcción del sable era un rito de paso espiritual tanto como un ejercicio técnico, y así había sido durante generaciones. Ese contexto importa porque define lo que los Jedi eran antes de que todo cambiara. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los rincones más oscuros de esta galaxia. Esta historia apenas ha empezado. Las Guerras Clon lo cambiaron todo, y lo hicieron de maneras que los propios Jedi tardaron demasiado en reconocer plenamente, y que reconocieron pero no pudieron detener. De un día para otro, los Guardianes de la Paz se convirtieron en generales de un ejército. Sus títulos cambiaron: General Kenobi, General Skywalker. Sus reuniones pasaron de ser deliberaciones sobre la fuerza a ser briefings militares sobre posiciones enemigas y estrategias de ataque. Su entrenamiento se reorientó hacia la táctica y el combate de campo. La novela Star Wars Brotherhood de Mike Chen, canon, retrata estas tensiones con claridad. Las líneas entre el Orden Jedi y la estructura militar de la República se volvían cada vez más borrosas, y los Jedi más perceptivos lo sentían como una erosión que no lograban detener. El maestro Windu reconocía que el alcance del conflicto superaba cualquier precedente, pero reconocerlo y actuar en consecuencia eran cosas muy distintas cuando la galaxia ardía. El universo expandido, a través de Labyrinth of Evil, describe las consecuencias prácticas con detalles que resultan reveladores.
Los Jedi reunidos discutían campañas militares en lugar de la fuerza, la construcción de nuevos sables, proceso de semanas de meditación en tiempos normales, se había convertido en algo rutinario y acelerado para responder a las demandas del conflicto. El resultado práctico era una generación de Jedi que había interiorizado, consciente o inconscientemente, la filosofía que la guerra impone. El poder vence. No de forma cínica ni deliberada, simplemente porque eso era lo que la experiencia de cada día les enseñaba. Los Jedi que sobrevivían eran los que actuaban con decisión, los que atacaban antes de ser atacados, los que respondían a las amenazas con la potencia necesaria para eliminarlas. La paciencia, la contemplación, la retirada estratégica empezaban a sentirse como lujos que el contexto no podía permitir. Y los Jedi que más completamente habían adoptado esa mentalidad eran exactamente los que Grievous cazaba con mayor eficiencia. The Clone Wars muestra esto de la manera más directa posible en el episodio que transcurre en la guarida del general en la tercera luna de Vasek. El maestro Kit Fisto y el Jedi Nahdar Veb se adentran en la fortaleza. Veb, criado en plenas guerras clon, reacciona ante las atrocidades que encuentran con una determinación que se convierte rápidamente en agresividad. Cuando Grievous aparece, Veb carga directamente contra él. La razón es simple. Ha aprendido que la fuerza vence, que el ataque decisivo resuelve las situaciones, que la duda y la retirada son sinónimos de debilidad. Muere en cuestión de segundos. Kit Fisto, en cambio, sobrevive porque toma la decisión exactamente opuesta. No busca la victoria, busca la salida. Cuando Grievous le promete que irá a por él a continuación, Fisto responde simplemente que para cuando llegue, él ya no estará ahí. La retirada no es derrota, es supervivencia. Y es la única respuesta que los algoritmos de Grievous no sabían cómo explotar. El maestro Yoda, al conocer el resultado, formula el diagnóstico con su precisión habitual. Nahdar respondió al poder con poder. Exactamente la reacción para la que el cyborg había sido calibrado. La colección de sables en su guarida era más que una vanidad macabra. Era una declaración estratégica. Una demostración visible de que los Jedi no eran invencibles, de que su poder no era una garantía, de que el miedo era una respuesta perfectamente apropiada al contemplar lo que el general era capaz de hacer. Y Grievous usaba activamente esa presión psicológica como primera arma en cualquier encuentro. Su frase característica antes de cada duelo era siempre alguna variante de lo mismo. El sable de su oponente haría una excelente adición a su colección. No era fanfarronería vacía. Era una herramienta de desequilibrio emocional calibrada para provocar exactamente una de dos reacciones: el miedo que paraliza y convierte la defensa en algo puramente reactivo, o la ira que empuja al ataque precipitado e impulsivo. Ambas reacciones eran exactamente lo que sus algoritmos necesitaban para funcionar con máxima eficiencia. Las dos lo llevaban a donde quería estar. Hay que entender que Grievous no confiaba en el azar. Cada elemento de su estrategia estaba diseñado para reducir la variabilidad del enfrentamiento, para embudar a su oponente hacia uno de los pocos caminos que sus algoritmos podían gestionar con certeza. La impredecibilidad era su enemigo real, y la eliminaba antes incluso de que comenzara el combate. Y aquí es donde Obi-Wan Kenobi rompía el esquema de una manera tan completa que merecería un estudio propio. Porque cuando Grievous le decía esa frase, Kenobi no sentía miedo, tampoco sentía ira. Respondía con una calma que convertía la intimidación en material para una observación filosófica. En Grievous Intrigue, uno de los episodios de The Clone Wars, hay un intercambio que resume perfectamente esta dinámica. Grievous amenaza a Kenobi con la perspectiva de su sable engrosando la colección.
Obi-Wan, sin la menor señal de incomodidad, le señala que toda esa colección, toda esa demostración de poder, no le ha dado nada de lo que realmente debería importarle: lealtad genuina de los seres que lo rodean, propósito propio libre de ataduras, o la ausencia de la cadena que lo mantiene subordinado a su maestro. Grievous responde, casi a la defensiva, que lidera el ejército droide más poderoso que la galaxia ha visto jamás. Obi-Wan observa, con la misma ecuanimidad serena, que es un ejército sin lealtad real, sin espíritu, puro mecanismo sin voluntad. El cyborg no tiene respuesta para ese tipo de intercambio, no porque sea incapaz de procesar las palabras, sino porque sus parámetros emocionales no contemplan la posibilidad de que su adversario trate su intimidación con curiosidad filosófica en lugar de miedo o indignación. Esta inmunidad psicológica de Obi-Wan no era el simple resultado de una disciplina meditativa superior. Tenía raíces mucho más profundas, forjadas en circunstancias que ponían a prueba esa fortaleza de una manera que ningún encuentro con Grievous podría igualar. Los episodios de The Clone Wars que muestran el regreso de Darth Maul, específicamente el arco que culmina en The Lawless, son el ejemplo más revelador de hasta qué punto llegaba ese control. Maul captura a Obi-Wan y ejecuta a la duquesa Satine Kryze directamente ante sus ojos. Lo hace con premeditación y con un propósito psicológico explícito. Le dice que deje que su dolor profundice su odio, que sus emociones lo traicionan. Maul había estudiado a Kenobi lo suficiente como para saber que las amenazas genéricas o el miedo físico no funcionarían, así que fue directamente a lo más íntimo posible. Y Obi-Wan, prisionero, viendo morir frente a él a alguien que le importaba profundamente, mantuvo el control, no de forma fría ni distante, sino con una presencia plena en el dolor que no le permitió a ese dolor convertirse en rabia. Le respondió a Maul que matarlo nunca lo destruiría, y cuando fue liberado, eligió la salida en lugar de la venganza. Si la crueldad calculada de Darth Maul, con todo el peso específico y personal de lo que hizo en aquel momento, no logró romper el control emocional de Obi-Wan, la intimidación de una colección de sables no tenía ninguna posibilidad. Ninguna. Y esta era la primera capa de lo que hacía a Kenobi tan fundamentalmente diferente de todos los Jedi que habían caído ante el cyborg. La segunda capa, y quizás la más fascinante de analizar, era su filosofía de combate en su nivel más básico. Obi-Wan Kenobi no combatía para ganar, combatía para sobrevivir y neutralizar la amenaza. Esa distinción puede sonar sutil, pero en la práctica cambia absolutamente todo sobre cómo se toman las decisiones bajo presión. La novelización de La venganza de los Sith de Matthew Stover establece este principio de forma explícita. Durante la batalla espacial sobre Coruscant que abre la película, Anakin quiere intentar una maniobra extremadamente arriesgada entre las naves enemigas. Obi-Wan la llama demasiado peligrosa y enuncia lo que describe como la primera regla Jedi: sobrevivir. Anakin ignora el consejo, como suele hacer. Pero ese intercambio revela algo fundamental sobre la diferencia filosófica entre ambos. Skywalker prioriza la victoria y la acción decisiva. Kenobi prioriza la supervivencia y los resultados sostenibles. Y esas dos filosofías producen comportamientos radicalmente distintos en el calor de un duelo. Esta diferencia tiene implicaciones directas y concretas en cómo Obi-Wan gestionaba sus encuentros con Grievous. En Grievous Intrigue, cuando el general finalmente escapa del enfrentamiento, Kenobi no muestra ninguna señal de frustración por no haberlo capturado o eliminado. El objetivo era rescatar al maestro Even Pill. El objetivo fue conseguido. Si Grievous escapó en el proceso, eso es relevante, pero no es un fracaso.
Este tipo de pensamiento es radicalmente diferente al de los Jedi, que caían ante el cyborg, que tendían a convertir el propio combate en el objetivo, transformando la victoria personal sobre el general en algo por lo que sacrificarían la prudencia si era necesario. Obi-Wan nunca confundía la batalla con la guerra, y esa claridad lo mantenía racional en situaciones donde la mayoría de sus contemporáneos dejaban de serlo. La tercera capa, que construye directamente sobre las anteriores y que es en última instancia la que lo convierte todo en algo operacionalmente devastador para Grievous, es el dominio de Obi-Wan en la forma tercera, Soresu. En su descripción más básica, Soresu es la forma más defensiva de las 7 formas clásicas de combate con sable láser. Todos los Padawans aprenden sus principios elementales porque esos principios son la base de la deflexión de bolts de blaster. Es la forma más simple en su concepto central. No atacar, no avanzar, solo proteger. Mantenerse en el centro del huracán mientras el caos gira alrededor. La mayoría de los Jedi la aprenden como punto de partida y luego se orientan hacia estilos más ofensivos o especializados. Gemso para los que confían en el poder físico. Ataru para los más ágiles y acrobáticos. Makashi para los duelistas técnicos. Incluso Huyo o Baapad para los que buscan canalizar su intensidad con control. Soresu era, en la percepción general del orden, el lugar donde empieza el aprendizaje, no donde termina. Obi-Wan lo convirtió en su destino final, y lo llevó a un nivel que ningún otro Jedi de su era había alcanzado ni podría alcanzar. Mace Windu, uno de los Jedi más poderosos y perceptivos del Consejo, lo reconoció abiertamente antes del combate en Utapau. Le dijo a Kenobi que no era simplemente un maestro de la forma tercera. Era el maestro, singular, único en toda la historia del Orden. Y añadió algo más que resulta igualmente revelador, que su dominio de Soresu era su respuesta a sus propias limitaciones como Jedi. Obi-Wan no era el más poderoso en la fuerza, no era el más explosivo ofensivamente, no tenía la intensidad de Anakin, ni el peso en la fuerza de Yoda, ni la maestría técnica ofensiva de Windu. Pero había tomado esas aparentes limitaciones y las había transformado en una especialización tan absoluta que se había vuelto irreemplazable. No había nadie en el Orden capaz de hacer lo que él hacía con esa forma. La novelización de La venganza de los Sith describe la mecánica de Soresu con una claridad extraordinaria. Cuando Grievous atacaba a velocidades de 20 golpes por segundo, con sus 4 brazos mecánicos golpeando desde ángulos diferentes, con intensidades variables y variación aleatoria diseñada para sobrecargar cualquier sistema de defensa convencional, Obi-Wan no lo detenía con fuerza, lo absorbía con precisión. Su sable láser trazaba geometrías complejas de ángulos y curvas. Nunca verdaderamente rápido en términos absolutos, siempre exactamente suficiente en términos relativos. Cada ajuste mínimo de muñeca, cada ligero desplazamiento de peso, interferían sutilmente con múltiples golpes simultáneos. No era una defensa punto a punto, un bloqueo por cada ataque. Era una forma continua y fluida que transformaba el espacio alrededor de Obi-Wan en una región donde los ataques del cyborg simplemente no llegaban a su destino. El general podía incrementar la velocidad, podía cambiar los ángulos, podía aumentar la aleatoriedad de sus patrones, y la defensa de Kenobi se ajustaba, casi sin esfuerzo visible, porque no dependía de respuestas conscientes a cada golpe individual. Este era el punto donde la fuerza marcaba una diferencia que ningún sistema de algoritmos podía superar. Los circuitos de combate de Grievous eran extraordinarios. Podían analizar un estilo de pelea en un único intercambio y calcular respuestas óptimas en tiempo real. Podían operar a velocidades que superaban cualquier capacidad de reacción consciente humana. Podían generar secuencias de ataque con variación genuinamente aleatoria
dentro de parámetros tácticos muy sofisticados, pero operaban sobre el mundo físico tal como existía en el momento presente. Calculaban a partir de lo que ya había ocurrido o estaba ocurriendo. La fuerza, fluyendo a través de Obi-Wan, operaba sobre lo que estaba a punto de ocurrir. En el instante en que la intención de un movimiento se formaba en los circuitos del general, una parte de Kenobi ya lo sabía, no como predicción basada en análisis de patrones, como percepción directa de una capa de realidad que los sensores y los algoritmos simplemente no podían alcanzar. En el espacio entre la decisión de Grievous y la manifestación física de esa decisión, Obi-Wan siempre tenía tiempo. Grievous era completamente ciego a la fuerza en ambas direcciones. No solo era incapaz de usarla, tampoco podía ser percibido a través de ella del mismo modo que un ser vivo. Y lo que es más crítico desde una perspectiva táctica, dependía totalmente de fuentes de información externas para tener conciencia de su entorno. Informes de droides, datos de escáneres, comunicaciones de subordinados. Labyrinth of Evil incluye un detalle que ilustra perfectamente esta dependencia. En un momento dado, es el propio Dooku quien debe informarle de que una nave se aproxima a su base. El comandante supremo de los ejércitos de la Confederación, el mayor asesino de Jedi de la galaxia, no podía sentir lo que cualquier Padawan recién iniciado habría percibido a través de la fuerza en cuestión de segundos. Esa asimetría de información era profunda y constante. Obi-Wan podía percibir intenciones y presencias que Grievous simplemente no podía detectar por ningún medio. El cyborg siempre iba un paso por detrás, no en velocidad física, sino en consciencia de lo que estaba ocurriendo a un nivel más fundamental que sus sensores no alcanzaban. Hay un cuarto elemento que raramente recibe la atención que merece cuando se analiza este enfrentamiento, y que es absolutamente determinante para entender por qué Kenobi estaba específicamente preparado para esto: su relación con Anakin Skywalker. Durante más de una década, Obi-Wan fue el maestro, el ancla y el compañero constante del guerrero más agresivo y ofensivamente poderoso del Orden Jedi. Y eso tuvo consecuencias prácticas concretas y profundas en cómo estaba calibrado su sistema de combate. Convivir con Anakin, entrenarlo, combatir junto a él en incontables misiones durante años, significaba que Kenobi pasaba literalmente cada día gestionando una fuerza ofensiva abrumadora sin ser consumido por ella. Significaba mantener la claridad táctica mientras Skywalker ejecutaba maniobras que habrían hecho perder los nervios a cualquier otro compañero. Significaba cubrir sus ángulos expuestos con precisión mientras mantenía una perspectiva global de cada situación. Significaba, en esencia, defender contra lo que parecía indefendible, de manera completamente rutinaria y cotidiana. Star Wars Brotherhood describe a Anakin como un Jedi, de corazón poderoso y determinación difícil de contener. Obi-Wan funcionaba constantemente como su control de seguridad, asegurándose de que Skywalker no espiralizara fuera de los límites que la situación podía permitir. The Clone Wars está lleno de momentos que ilustran esta dinámica en acción. Kenobi mantiene la compostura, mientras Anakin toma decisiones que contravienen toda prudencia táctica. Le señala, con una paciencia cargada de ironía afectuosa, que girar no es volar, o que la sutileza nunca fue el punto fuerte de su exaprendiz. Pero detrás de esa ironía hay algo mucho más importante que el humor. Una adaptabilidad total a los imprevistos, una capacidad de funcionar eficazmente en medio de un caos que no controlaba, una comodidad con la incertidumbre que se había vuelto completamente natural después de años de práctica constante. Y Grievous, en términos funcionales de combate, era esencialmente Anakin con algoritmos en lugar de pasión, la misma abrumadora intensidad ofensiva, la misma presión implacable que no cede.
la misma estrategia fundamental de abrumar en lugar de superar tácticamente. Con la diferencia de que Skywalker poseía la fuerza y una capacidad genuina de adaptación creativa en tiempo real, mientras que Grievous solo tenía velocidad y los patrones que Dooku había instalado en él. Obi-Wan llevaba más de una década entrenando, día tras día, contra la versión más poderosa y más creativa de ese mismo tipo de amenaza. Para cuando se encontró con Grievous en Utapau, ya había visto todo lo que el cyborg podía ofrecerle en términos de intensidad ofensiva, aunque en una versión más lenta y con mayor capacidad de adaptación. El desafío no era nuevo en su esencia, solo era más mecánico y más predecible en sus límites. La elección de Obi-Wan para el enfrentamiento con Grievous dice mucho sobre cómo el Consejo Jedi evaluaba las capacidades de cada uno de sus miembros. No era el Jedi más poderoso disponible. Yoda era el más poderoso, y el Consejo lo destinó al enfrentamiento con Darth Sidious. Mace Windu era el campeón del Consejo en combate directo, y fue él quien lideró el intento de arresto del canciller. El propio Anakin era, por ese punto de las guerras clon, un Jedi con más poder bruto que Obi-Wan. El propio Kenobi lo reconocía sin amargura. Le dijo directamente a Anakin que su exaprendiz se había convertido en un Jedi mucho más grande de lo que él mismo jamás podría esperar ser. Y sin embargo, cuando el Consejo necesitó a alguien para Grievous, Mace Windu recomendó enviar a un solo Jedi, el Maestro Kenobi. No porque fuera el más fuerte, sino porque era el más adecuado. La distinción es fundamental. No enviaban al guerrero más poderoso a matar al asesino más eficiente de Jedi. Enviaban al único que entendían que podía enfrentarse a él desde un paradigma completamente fuera del alcance de sus algoritmos. El duelo en Utapau fue la prueba definitiva de todo lo anterior, y se desarrolló exactamente como la lógica de todo lo que hemos visto haría predecir. Grievous atacó con todo lo que tenía desde el primer momento. 4 brazos desplegados, 4 sables láser activos, algoritmos de ataque generando secuencias a velocidades que dejaban la percepción consciente muy atrás. Era la misma abrumación táctica que había funcionado contra decenas de Jedi antes. El nivel de violencia ofensiva que el cyborg podía sostener habría sido imposible de gestionar para prácticamente cualquier otro oponente que compartiera el espacio con él. Y Obi-Wan respondió haciendo exactamente lo que había hecho durante más de una década. Absorbió el ataque sin intentar igualarlo en potencia, sin buscar la ofensiva precipitada, sin ceder al impulso de hacer algo más bajo la presión acumulada. Su sable láser trazó una geometría continua en el espacio entre ambos, nunca verdaderamente rápido en términos absolutos, siempre exactamente suficiente en términos relativos. La fuerza fluía a través de cada ajuste mínimo de posición y ángulo, anticipando golpes antes de que se completaran físicamente en el mundo real. Y cuando Grievous escaló la intensidad, buscando ese punto de quiebre donde la defensa finalmente se derrumba bajo la acumulación de presión sostenida, Obi-Wan hizo algo completamente inesperado para los algoritmos del general. Aprovechó el incremento de velocidad del propio Grievous para convertirlo en una herramienta en su contra. Con un sutil cambio en el ángulo de un bloqueo ordinario, desvió su hoja no hacia el sable del general, sino hacia la empuñadura que lo sostenía. El mecanismo estalló en chispas, y luego el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, 4 veces en sucesión. Obi-Wan desarmó sistemáticamente al cyborg sin un único golpe de poder, sin una sola maniobra espectacular, con una precisión quirúrgica que usaba el exceso de velocidad del propio Grievous como vector del ataque. Cada sable cayó. Los algoritmos de combate no tenían respuesta preparada para alguien que atacaba las empuñaduras en lugar de al oponente mismo. Cuando el combate se redujo a lucha cuerpo a cuerpo,
y ambos perdieron sus armas principales. Obi-Wan hizo algo que revela el nivel quizás más fascinante de su diferencia respecto a todos los Jedi que Grievous había matado antes. Sin la menor vacilación, tomó el electrostaff de un Magna Guardia usando la fuerza y lo usó. No se aferró a su sable láser como si fuera parte constitutiva de su identidad. No vaciló porque el arma era diferente a su entrenamiento habitual. El arma era una herramienta. Si otra herramienta era más efectiva en ese contexto específico, la usaba. Esta adaptabilidad inmediata dejó a Grievous sin respuesta preparada, porque su programación operaba bajo la asunción de que un Jedi mantendría su forma de combate tradicional por una combinación de entrenamiento acumulado y orgullo institucional. Ninguno de los dos aplicaba a Obi-Wan Kenobi en esa situación concreta. Y cuando la lucha física llegó a su punto más crítico, cuando la apertura decisiva apareció, Obi-Wan la aprovechó de la manera menos elegante y más pragmáticamente efectiva posible. Forzando las placas de blindaje del pecho del Cyborg, expuso los órganos orgánicos que seguían funcionando dentro de toda esa maquinaria de Durasteel, el corazón Kalish que aún latía dentro del general. Tomó con la fuerza la pistola blaster de un droide caído y disparó. El general que había construido su leyenda sobre el combate con sable láser, que había recolectado decenas de esos sables como trofeos de sus victorias, fue derrotado finalmente por el arma más rudimentaria y menos elegante del arsenal de la galaxia. La respuesta de Obi-Wan al usar ese método lo dice todo sobre quién era como Jedi. ¡Qué incivilizado! Una incomodidad estética completamente sincera, no sarcasmo performativo. Una queja genuina de alguien que prefería de verdad los métodos refinados, pero que no tenía ni un gramo de ego respecto a los métodos en la práctica cuando la situación lo requería. La asunción de que los Jedi mantienen sus métodos por tradición o por orgullo, que era una parte fundamental del perfil de oponente para el que Grievous había sido diseñado, simplemente no existía en Obi-Wan Kenobi. Esto nos lleva a lo que es, en el fondo, la verdad más profunda sobre por qué el duelo en Utapau solo podía terminar de una manera. Grievous fue construido a partir de asunciones sobre cómo combaten los Jedi. Asunciones que eran razonablemente precisas para la mayoría de sus contemporáneos, especialmente para los que las guerras clon habían moldeado en la filosofía del poder que vence. Pero había un Jedi que no encajaba en ninguna de esas asunciones, que no respondía al poder con poder, que no buscaba la victoria a cualquier coste, porque entendía que sobrevivir era siempre el primer objetivo, que no se aferraba a sus armas ni a sus métodos por orgullo, que no reaccionaba emocionalmente a las amenazas porque había sido puesto a prueba en circunstancias mucho más dolorosas que cualquier intimidación, que no combatía dentro de los parámetros que los algoritmos del Cyborg habían sido calibrados para gestionar, y que había pasado más de una década perfeccionando la única respuesta defensiva que convertía todas las ventajas tecnológicas de Grievous en variables irrelevantes. Hay algo profundamente irónico en el centro de toda esta historia. Dooku diseñó a Grievous basándose en su conocimiento íntimo de cómo pelean los Jedi. Y ese conocimiento era auténtico. Había sido Jedi durante décadas, había conocido a los mejores, había estudiado las formas hasta el nivel de maestría absoluta. Pero al construir la trampa perfecta para el Jedi guerrero, el Jedi soldado, el Jedi que había interiorizado la lógica de la guerra, Dooku mostró sin quererlo que solo entendía ese tipo de Jedi. No entendía, o no quiso entender, que existía otra versión. El Jedi que se mantenía fiel a los principios que el orden estaba abandonando. El que elegía Soresu cuando todos los demás elegían algo más impresionante. El que antepone sobrevivir a ganar, siempre. El que dice, qué poco civilizado, al usar un blaster, pero lo usa igualmente sin una sola duda.
Esa versión no estaba en los parámetros de Grievous, y por eso Grievous nunca podría haberla derrotado. El General Grievous fue, en términos técnicos, uno de los oponentes más letales que el Orden Jedi enfrentó jamás. Sus victorias no eran casualidades ni resultados de mala suerte ajena. Eran el producto de un diseño brillante en su crueldad, ejecutado con una eficiencia que debería haberle dado escalofríos a cualquiera que lo analizara en frío. Y funcionó, incontables veces. Pero cada sistema, por brillante que sea su diseño, tiene un límite. Y el límite de Grievous era Obi-Wan Kenobi, el único Jedi de su generación que era exactamente lo que el Orden Jedi debería haber seguido siendo, en lugar de lo que la guerra lo había convertido. No el más fuerte, no el más poderoso, simplemente el más completamente él mismo. Y a veces, en una galaxia muy lejana o en cualquier otra, eso es todo lo que hace falta. Si llegaste hasta el final, suscríbete. No querrás perderte lo que viene después en esta galaxia. Hello there.